Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud, está en comunicación con nosotros a esta hora de la mañana y le agradecemos la atención nuevamente. Doctor Suárez, buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo está? Cuéntenos usted, ¿cómo se está preparando el INS, Instituto Nacional de Salud del MINSA, para atender las emergencias que se pueden producir con la llegada del fenómeno del niño? En detalle, vamos a entrar en breve tras su primera respuesta a la interrogante general para ubicar y orientar y educar a los oyentes. Sí, buenos días. Lo que estamos haciendo es, entre otras acciones, lo primero es fortalecer la capacidad de respuesta de las regiones para identificar los brotes o epidemias de enfermedades que son relacionadas con el fenómeno del niño, como son el dengue, influenza, leptospirosis o el mismo COVID, ¿no? Como lo que estamos ahorita con un incremento de casos. En las regiones existen lo que se conoce como los laboratorios de referencia regional, que son laboratorios que pertenecen a las regiones y que tienen desarrolladas las capacidades tecnológicas para poder vigilar e identificar estos brotes de estas enfermedades relacionadas mediante pruebas diagnósticas, como son las pruebas moleculares u otras tecnologías serológicas que hacen este tipo de diagnósticos y contribuyen a la vigilancia epidemiológica, ¿no? Eso hemos venido trabajando con las regiones durante estos meses y ahora estamos fortaleciendo su capacidad incluso con equipamiento. Permítame, esta atención que realiza el INS a través de ustedes es solamente en las regiones declaradas en emergencia, es decir, para afrontar el fenómeno del niño. No, en general estamos trabajando con todas las regiones del país. Obviamente es una prioridad aquellas regiones que son, digamos, las que son declaradas en emergencia por el fenómeno del niño, que son 18, pero en términos generales trabajamos con todas, ¿no? Veo aquí que, por ejemplo, hay una entrega formal de 154 equipos de biología molecular embarcados en el proyecto de inversión Mejoramiento de Ampliación de Servicios brindados por el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública. Eso sí es en la totalidad de departamentos. Ha habido una adquisición. ¿En qué consiste este trabajo de adquisición de biología molecular? Sí, nosotros tenemos, como bien has mencionado, un proyecto de fortalecimiento de la vigilancia en salud pública a nivel nacional. Es un proyecto de más de 300 millones de soles que es cofinanciado por el Banco Mundial y el Estado peruano. Entre varias acciones que tiene este proyecto está la de fortalecer la capacidad de respuesta de los laboratorios de referencia regional, lo cual hemos, digamos, apresurado, priorizado por el contexto del fenómeno del niño, y es así que hemos logrado concluir esta primera etapa de la adquisición de estos 154 equipos para las regiones que van a servir para implementar y fortalecer lo que es los procesos de biología molecular, es decir, a poder mejorar las capacidades en hacer pruebas moleculares para diferentes etiologías o enfermedades relacionadas al fenómeno del niño. Esta compra de equipos equivale a más o menos 4.2 millones de soles que se han venido invirtiendo durante diciembre y ahora enero. Se han estado ya adquiriendo esos equipos y entregando ya a las regiones. De hecho, esta semana hemos ya entregado, o estamos entregando el último lote de equipos, que son estos 25 termocicladores, que son equipos de alta tecnología, que permiten realizar lo que se conoce como la prueba de PCR en tiempo real, ¿no? Es una nueva tecnología, y los laboratorios con esto van a poder contar con sus propios equipos. Entre otras cosas, estamos comprando cabinas de bioseguridad, cabinas de PCR, congeladoras, refrigeradoras, termobloques, equipos de extracción y estos mismos termocicladores, ¿no? Son parte del paquete de inversión que estamos realizando con este proyecto. Claro, a veces escuchamos, permítame, lo digo con mucho respeto, doctor Suárez, los pacientes, la ciudadanía, escucha a los médicos o laboratoristas como ustedes y utilizan términos que no tan fáciles del diario común, diálogo y conversar de las personas, ¿no? Estos termocicladores que usted nos menciona, 25, puede entender que son para cada región, y también informar de que esto sirve, termocicladores, para hacer análisis enfermedades que afectan las vías respiratorias, por ejemplo, con la del fenómeno del niño. Un proceso, un ejemplo de cómo se utiliza estos termocicladores. Sí, por ejemplo, ahora con lo que es el COVID,
siempre escuchamos que podemos hacernos pruebas, ¿no? Pruebas antigénicas o pruebas moleculares. Las pruebas moleculares son aquellas que detectan el ADN de los patógenos, de estos agentes infecciosos, sea un virus o una bacteria, ¿no? Entonces, estos termocicladores justamente tienen ese rol, ¿no? De realizar pruebas moleculares para detectar el material genético de estos agentes infecciosos. Ujú. Entonces, con eso podemos diagnosticar COVID, podemos diagnosticar dengue, podemos diagnosticar influenza, leptospirosis, de manera que cuando hay un incremento de casos febriles o de enfermedades respiratorias en una región, podemos rápidamente identificar a qué se debe esto. Estamos frente a un brote de dengue, frente a un brote de leptospirosis, estamos frente a un brote de COVID o frente a un brote de influenza, ¿no? Ujú. Por ejemplo, este fin de año que hemos estado con un incremento de casos con síntomas respiratorios en el país y primero acá en Lima y Callao, lo que hemos visto es que sí, efectivamente está relacionado con COVID, pero mediante las mismas vigilancias realizadas con estas pruebas moleculares, hemos identificado que también está circulando la influenza H3N2. O sea, no es solamente COVID lo que hay en este momento, sino también otro agente infeccioso, otro virus respiratorio, ¿no? Ujú. Ese tipo de distinciones son los que nos permiten hacer este tipo de tecnologías. Correcto. Se entiende que estos aumentos de casos en influenza, a pesar que estamos ya en el verano casi con un calor sofocante aquí en la capital, es por el cambio de clima. Normalmente, comúnmente se entiende eso. Sí, el virus respiratorio están asociados así muchas veces a estos cambios de clima y se presentan en la población, ¿no? La influenza es un virus que siempre está presente en el país, se comporta con ondas, el que usualmente está presente es este H3N2 que le mencionaba, ¿verdad? Sí. Y consecuentemente ha coincidido con el COVID, en que también ha incrementado el número de casos relacionados a este virus. Entendemos con la explicación que nos da que con la adquisición de estos termocicladores, por ejemplo, que son 25, es una forma de trabajar descentralizadamente, no constituir todo en la capital de Perú, y también entendemos que el personal ha sido capacitado para poder utilizar estos nuevos implementos que se han adquirido y repetimos para actuar de forma descentralizada en todas las regiones. Así es. Hace años, lo que era, bueno, antes de la pandemia, mejor dicho, todo lo que tenía que ver con pruebas moleculares era realizado solo por el INS. Entonces, todo ese tipo de muestras venían acá a la institución, al Instituto Nacional de Salud, a Lima, para ser trabajadas, para ser procesadas. Ahora con la pandemia se logró descentralizar lo que es pruebas moleculares para COVID, de manera que todas las regiones tienen ambientes, tenían equipos y personal capacitado para hacer este tipo de tecnología, pero solo para COVID. Lo que estamos logrando ahora es que ya no sea solo COVID, sino sea en general muchas otras patologías que se puedan investigar con estas nuevas tecnologías y que la respuesta, como bien dice, sea a nivel local, sea a nivel regional. Eso hace que la capacidad de respuesta sea mucho más rápida, no tengamos que depender de Lima, no tengamos que esperar muchos días para obtener resultados, sino que a nivel local ya tengamos respuestas inmediatas y que puedan orientar a las acciones de control de epidemias en el mismo nivel regional o de forma oportuna. Los termocicladores y los equipos de biología molecular forman parte del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud en todo el país. ¿Cuándo han de ser distribuidos o entregados al interior del país, a las regiones, estos nuevas adquisiciones? Estos termocicladores ya se están distribuyendo esta semana, se van a entregar a todas las regiones en estos días, se van a instalar y se va a dar una capacitación en su uso a todo el personal de los laboratorios regionales. Y también ya durante las semanas anteriores se ha ido distribuyendo los otros equipos. Recuerda, en total son 154 equipos los que se han entregado, entre congeladoras, termobloques, vortex, incubadoras, cabinas, etcétera, que también ya se han instalado, puesto en funcionamiento y capacitado al personal de los laboratorios regionales. 5 de la mañana con 17 minutos estamos dialogando con el doctor Víctor Suárez, quien es jefe del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud, aquí en A Toda Máquina Perú, a través de Radio Nacional. Entendemos, doctor Suárez, que efectivamente nos alistamos para recibir el fenómeno del niño y las epidemias que pueden ocurrir, y claro, es adelantarse, es prevenir. En consecuencia, es de tal magnitud quizás
situaciones al fenómeno del niño y años anteriores, que hemos tenido de repente incrementos de casos, como se cuenta influenza o de repente picaduras de mosquitos. Es decir, en esta oportunidad, ¿estamos mejor preparados para afrontar la llegada del fenómeno del niño y sus efectos? Sí, como Ministerio de Salud, y como una de los, digamos, prioridades de la gestión del señor Ministro de Salud, el doctor César Vázquez, tenemos todas las direcciones el encargo de fortalecer las capacidades a nivel regional para enfrentar el fenómeno del niño y estar así mejor preparados que en anteriores oportunidades. Esto es parte de ese trabajo de fortalecimiento, de estar mejor preparados y sobre todo que cada región pueda tener su propia respuesta, ¿no? Que no tengan que depender de nivel central para eso, sino que puedan, digamos, ser autónomos en sus posibilidades. Ujú. Mientras dialogamos con usted a través de la plataforma YouTube de Radio Nacional, vemos imágenes efectivamente donde se está distribuyendo, enviando ya al interior del país debidamente embalados estos equipos. Y claro, precisar también de que el acceso a esta nueva compra que ha hecho el MINSA a través del INS para saber cualquier ciudadano en las campañas que pueda realizar y al estar prevenidos al llegar el fenómeno del niño y sus embates, todo este acceso por parte de la ciudadanía es completamente gratis. Así es, son servicios de salud pública que se brindan de forma gratuita a la población, ¿no? Ujú. Es como en el caso de las pruebas para COVID-19 que son gratuitas para la población. De igual manera, este tipo de pruebas, como son parte de las acciones en salud pública que realiza el Ministerio de Salud y las regiones, son totalmente gratuitas para la población. Ujú. Correcto. Un brevemente, porque siempre, cada vez que un niño acude, nos visita, siempre en el norte del país pues ocurren las principales enfermedades de picadura de mosquito. ¿Es una exclusividad del norte del Perú o también aquí en la capital, por ejemplo? Porque claro, la realidad es distinta en la zona sur del país. No, en general en el país tenemos una amplia distribución de enfermedades transmitidas por mosquitos. Ujú. La más importante de estas enfermedades transmitidas por mosquitos es el dengue en estos momentos, ¿no? Y el dengue prácticamente lo tenemos en todo el país, salvo el sur del país. Ujú. Usualmente cada año los brotes por dengue empiezan en la Amazonía, en el nororiente del país, y luego a mediados del verano empiezan a aumentar los en el norte del país, ¿no? Desde Tumbes, Piura, Lambayeque, y esto se extiende ahora hasta incluso Ica, ¿no? Pasando por Lima. Ujú. El año pasado también, como sabemos, hemos tenido el brote más grande de dengue del país, de lo cual no estuvo exento ni Lima, ni Callao, y también Ica, sobre todo Chincha, tuvieron un gran brote de dengue, porque el mosquito está ampliamente distribuido en el país, ¿no? Claro. Entonces, es un problema a nivel nacional, estas enfermedades transmitidas por mosquitos, especialmente el dengue. Claro, olvidaba para dejar de lado ese mito que la picadura de mosquito no es exclusividad también del norte, efectivamente, hace usted muy bien el precisado, doctor Suárez, que también tiene que ver con el oriente peruano. Y claro, aquí en Lima, en Ica, en la ciudad, por supuesto que estamos ya con el calor sofocante del verano y claro, si Lima, por ejemplo, que hoy está de aniversario, es la parte más poblada del Perú, en la Lima emergente, donde no hay servicios de agua potable, donde hay recipientes de agua, es ahí donde el mosquito trabaja y la picadura de dengue, por ejemplo, se da en la ciudad capital. Por lo tanto, siempre es importante, permítame, doctor Suárez, usted como director del INS, dar las recomendaciones del caso, cómo evitar estas picaduras. Sí, lo importante es que no haya mosquitos, ¿no? Evitar que el mosquito se instale en nuestros hogares. Y para eso debemos recordar que el mosquito crece o se reproduce en lo que conocemos como las aguas quietas, aguas limpias. Es decir, pero Claro. si tenemos, a veces en la periferia de Lima, como bien mencionas, tenemos escasez de agua y empezamos a almacenar agua en reservorios, en tanques o en baldes. Esa agua que guardamos es agua limpia y es agua quieta, agua que no se mueve. Y son propicias para que ahí el mosquito ponga sus huevos, crezca y llegue a la etapa adulta y luego sale a picar adentro del hogar. Entonces lo que tenemos que hacer es, uno, limpiar siempre estos depósitos, los tanques, los baldes, los bidones, y cuando están con agua, tenerlos siempre tapados, cubiertos, ¿no? Por eso recordemos el eslogan lava, lava, tapa, tapa, ¿no? Lavar nuestros depósitos y tenerlos siempre tapados para evitar que el zancudo venga y le deposite.
Ujú. y eliminar lo que conocemos como los inservibles, que son elementos que a veces están desperdigados en la casa o en la calle y que cuando llueve pueden contener también agua, ¿no? Como por ejemplo las llantas, las macetas, las botellas, todas ellas cuando existe lluvia pueden almacenar agua y esos son también lugares donde puede crecer el mosquito, ¿no? Entonces eliminar estos inservibles. Los llamados Y trastes viejos que finalmente, están en los techos de las casas, sobre todo, ¿no? Hay que deshacerse ah, de sí, ellos. así es, a veces en los techos de la casa, como bien dices, dejamos muchas cosas inservibles y terminan almacenando agua cuando hay estas lluvias. En Lima, por suerte, llueve poco, pero en otras regiones, en el norte del país o en Amazonia, justamente a raíz del fenómeno del Niño, las lluvias son más intensas y se acumulan esta agua en estos inservibles y son propicios para el crecimiento del mosquito. Ujú. Brevemente y puntualmente, porque nos gana el tiempo, la recomendación, cómo darse cuenta, qué hacer de inmediato cuando uno sospecha que determinada persona en casa, alguien en la familia, ha sido picado por un mosquito, cómo observarlo y qué hacer de inmediato. Bueno, es observarlo y si hiciera fiebre, llevarlo al establecimiento de salud para que sea evaluado por un médico y pueda evaluar si es que es probable que tenga alguna de estas enfermedades infecciosas, como el dengue, por ejemplo, y si es así, y poder identificar si es un grupo de riesgo. Sabemos que las personas en los extremos de vida, los niños muy pequeños o los mayores de 60 años, son los que tienen mayor riesgo de hacer enfermedad severa por el dengue. Entonces, se requiere de una buena evaluación médica, identificarse signos de alarma y posteriormente monitorearlo permanentemente para ver su evolución, ¿no? Entonces, se han realizado también capacitaciones en los establecimientos de salud para educar al personal de salud en este tipo de enfermedades. Ujú. O también llamar a la línea 113, 113, grave ese número del Ministerio de Salud para hacer una consulta rápida, telefónica, a dónde ir, a qué acudir, cuánto tiempo observar a alguien en casa cuando ha sido, suponemos, sospecha de picadura de mosquito. Repetimos, el calor es un enemigo en este caso, hay que saber almacenar agua, sobre todo aquellos sectores donde no se cuenta con el líquido de elementos. Doctor Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud, muy amable por conversar con Radio Nacional aquí en A Todo Máquina Perú. Muy gentil. Muchas gracias. Buenos días, muy gentil, siempre nos Buenos días. atiende. Buenos días, gracias a usted. Siempre